Lo anticipábamos al comienzo del programa y ya en este último bloque está con nosotros el doctor Humberto Ulúa Vázquez, quien fue diputado provincial y es un reconocido dirigente radical. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar ahí. ¿Qué tal, Mónica? Un gusto. Gracias por la invitación. Es un gusto estar en tu programa. Doctor, al comienzo del programa hablábamos de economía y ahora me toca consultarle, usted que es un hombre del derecho, ¿qué le parece esto a nivel nacional donde se quieren sacar, porque no hay otro término, de la función que hoy desempeñan 3 jueces que justamente son los que llevan adelante las causas que pesan contra la actual vicepresidenta de la Nación? Lo grave de la politización de la justicia es que este tipo de cosas, este tipo de acciones no son de sorprender. Es decir, mientras signifique generar la impunidad de quienes están encausados, creo que es un ataque a la República muy marcado, muy grosero, y que no es la primera vez que esta gente intenta hacer este tipo de cosas. Estas reformas judiciales que llevan encubierta la impunidad siempre son abominables para la República y para el Estado de Derecho. ¿Usted está en contra de la reforma judicial, más allá de que se habla de que la reforma en esta primera instancia sería solamente para el fuero federal y obviamente a futuro se podría avanzar como por ejemplo con la conformación de la Corte Suprema? Cualquier reforma judicial que signifique no darle celeridad y economía procesal a los trámites que necesita la gente llevar adelante, me parece que son malos. Si las reformas judiciales tienen que ver con el aumento de ministros de la Corte, son pésimas, porque la justicia no reposa generalmente en la gente de la Corte de Justicia. La justicia está en los jueces inferiores, es decir, cuanto mayor cantidad de jueces haya, mayor posibilidad de resolución de los problemas va a haber. Pero bueno, aparentemente esta gente ya en Salta ya han avanzado con aumentar los ministros de la Corte, y ese tipo de cosas son las que quieren repetirse a nivel nacional. Nosotros, a ver, primero como abogado, segundo como dirigente de la Unión Cívica Radical y como exdiputado, me parecen de que este tipo de cosas son malas para la administración de justicia. En estas horas, ¿cómo ha tomado personalmente las medidas dispuestas por el gobierno nacional en torno a la economía? Bueno, creo que lo que va a pasar con el dólar y con la economía esta, porque aparentemente habría una especie de choque, confrontación entre lo que hace el Banco Central y lo que dispone o las medidas que toma Alberto Fernández con el ministro Guzmán. Aparentemente habría una colisión. Pero sí, a la hora de analizar esto, hoy tenemos un dólar que ya está en el mercado negro o el blue, como se dice ahora, en 150 pesos. Es decir, esto va a generar una nueva escala inflacionaria, no porque uno quiera salir corriendo a comprar dólares, porque creo que nadie está en esta situación hoy de poder salir corriendo a comprar dólares, porque no creo que no hay ingresos ni tenemos actividad como para decir qué bien que la estamos pasando. Pero sí, desde el punto de vista en general, todas las cosas van a aumentar, todos los precios se van a volver a ir a números que quizás sea imposible para nosotros calcular. Diputado, en los últimos días obviamente la pandemia ha modificado sustancialmente la vida de todos y cada uno de nosotros y también la vida y la actividad de los partidos políticos. ¿Qué pasa dentro de la Unión Cívica Radical? ¿Existe la posibilidad de que se llame a elecciones teniendo en cuenta que casi a fin de año se vencen los mandatos, o el Partido Radical va a seguir la misma suerte de otros partidos que han suspendido los procesos eleccionarios? Bueno, hay una situación de emergencia que es lo de la pandemia y naturalmente eso hace posible tomar algún tipo de medida que signifique no anular la democracia dentro de los partidos políticos, pero sí de alguna manera suspender o prorrogar aquellas elecciones. Nosotros los radicales no podemos darnos el lujo de decir de que este partido puede prorrogar mandatos. No es esa la palabra, ni eso es
posible jurídica ni políticamente. Lo que sí se puede en una situación de emergencia es prorrogar naturalmente la convocatoria. Si bien es cierto, hoy el presidente Messi no tiene vencido el mandato, está muy próximo a que eso ocurra, creo que es a fines de noviembre o principios de diciembre. Es decir, que inclusive tendría hasta todo enero para hacer una convocatoria. Es decir, que quienes de alguna manera hoy se aceleran con pedir internas, lo hacen, calculo yo, en un estado de ansiedad que no se condice con la realidad que estamos viviendo y por otro lado, entiendo que hay un error de cálculo en lo que respecta a las obligaciones del presidente actual. Ahora, a nivel provincial se ha instalado no tan solo el tema de la reforma constitucional, sino también la eliminación de las PASO para el 2021. ¿Usted está de acuerdo con esto? A ver, primero las reformas constitucionales deberían ser dentro de un contexto donde todos los partidos políticos participen y no sea la creación de un solo sector que de alguna manera intenta imponer lo que cree que puede estar bien o que escasamente le pueda cubrir a sus intereses de carácter político, porque últimamente las reformas constitucionales han sido hechas más desde el punto de vista político que de jurídico, tendiente a no solucionar los problemas de la gente, sino a generar ciertas prebendas políticas, como ser que hoy la Auditoría General de la provincia la maneja el oficialismo, cuando históricamente, cuando uno estudia Derecho, dice que la oposición debe controlar al oficialismo. Es decir, parecería ser que nunca leyeron a los griegos y este tipo de cosas en Salta no existe y se modificó una constitución para eso, justamente para que el oficialismo no sea controlado. Ojalá haya una reforma y que sea integral y que sea de todos los partidos y que hagamos posible de que a los problemas de la democracia, con más democracia se los pueda solucionar. Pero no en esta instancia donde creemos que la situación de crisis en la que estamos, me parecería ser que el mejor ejemplo sería empezar a cumplir con la constitución que tenemos. Y puntualmente sobre las PASO, que era lo que me interesaba. Y sobre el tema de las pasos, esto es hay una distinta discusión, hay radicales que consideran que está bien que sigan las pasos, hay otros que consideran que las elecciones tienen que ser a puertas cerradas dentro del partido, pero bueno, yo entiendo particularmente que las pasos deberían ser sacadas y que debería mantenerse el financiamiento a los partidos políticos para que los partidos políticos dentro de su vida partidaria puedan seleccionar los candidatos que después van a competir en una elección general. Sí es importante que la democracia sostenga a los partidos políticos porque justamente los partidos políticos o el vaciamiento de los partidos políticos o la falta de democracia interna dentro de los partidos políticos ha hecho posible de que hoy tan solo se lo utilice como sellos partidarios. Sacándolo de este tema y en el marco de la pandemia, la verdad que Salta ha vivido días bastante críticos con respecto al incremento de casos y eso ha demostrado la deficiencia del servicio sanitario que viene desde hace muchísimo tiempo con una deuda pendiente para con la sociedad y que pareciera que en estos meses tampoco se han ajustado las cosas que se tendrían que haber hecho en tiempo y forma para llegar a esta altura del año con algunas situaciones sanitarias más acordes a la situación. ¿Qué balance o qué mirada tiene Vázquez con respecto a esto en particular? Mira, uno cuando lee sobre el tema de la política te das cuenta que en la época de la presidencia del doctor Ilia había 22 millones de habitantes y existía prácticamente la misma cantidad de hospitales que hoy existen en el país. Hoy somos 45 millones y sigue con ese mismo número, salvo alguna creación como sea el Hospital de Papa Francisco y algunos otros más. Pero lo que te evidencia es que a partir, yo diría más precisamente, vamos a pasar todos los otros gobiernos posteriores a Ilia, pero cuando se empieza el vaciamiento de la salud pública como de la educación pública es con el presidente Menem, donde ninguno de los actuales gobernantes que militaban en el Partido Justicialista dijeron nada con respecto al famoso Plan Federal de Educación, con respecto a la privatización de la salud pública, donde se empieza a generar la verdadera grieta entre lo público y lo privado, porque yo fui a una escuela pública y donde el dueño de finca, como el hijo del dueño de finca, como el hijo del peón del dueño de la finca, iban a la misma escuela.
y no existía en en la sociedad una división como hoy existe. Cuando se empieza a privatizar tanto la salud como la educación, se produce la gran grieta donde vos, si tenés acceso a la salud privada, sos de determinada clase social, y si no lo tenés, sos pobre, o sos de quien concurre a los hospitales públicos. Esta es una de las cosas que se hizo a partir de Menem, y el vaciamiento siguió desde entonces. Echarle la culpa por ahí a un solo gobernador, me parece que es exagerado. Pero sí tengo que decir de que este mismo gobernador fue socio de los anteriores que pasaron. Es decir, y nunca dijeron nada al respecto de la salud pública, porque como tampoco nadie se enfermaba demasiado, o las patologías que había para tratar no son de demasiada importancia, en una situación de pandemia que todavía resulta ser bastante liviana para el concepto de pandemia que era anterior, no al que maneja hoy la Organización Mundial de la Salud, ya resulta de un colapso total el sistema de salud en la provincia. Pero esto pone en evidencia que los políticos que tuvimos y la gente que estuvo manejando la provincia de Salta, sobre todo ya del 83 a la fecha prácticamente, han hecho muy poco por la salud pública. Doctor Humberto Vázquez, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a usted, Mónica, y un gusto estar de vuelta. Saludos a todos, saludos a su audiencia. Gracias. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. La recomendación de siempre: mantenga el distanciamiento social y en lo posible quédese en casa. Será hasta el próximo miércoles. Hasta entonces.